Está con nosotros Alba Sánchez. Alba Sánchez fue una detenida, una militante política que fue detenida en la última dictadura cívico-militar y con su marido, Daniel García, pasaron un calvario que se extendió durante varios meses, en realidad que se extendió hasta la actualidad porque son heridas que no cierran más allá de la importantísima reparación que tuvieron nuestra invitada Alba Sánchez con su marido Daniel de la justicia en el 2009 cuando en la denominada causa Brusa condenaron a parte de sus verdugos, a parte de sus captores. Y ayer la encontré a Alba Sánchez en esa magnífica plaza multitudinaria en Santa Fe, donde había una acuarela de clases sociales, una acuarela de procedencias, una acuarela de franjas etarias, niños, bebés, adultos con el bastón, clase media, profesionales, la muchachada de los barrios, en fin, una experiencia que nos hace pensar, a mí por lo menos, que la sociedad está muy viva y que no tiene ningún interés en suicidarse, ¿no? Le decía Durkheim, un sociólogo, que el primer síntoma de la sociedad que piensa en suicidarse es la anomia, y la sociedad santafesina y la sociedad argentina no está para nada cerca de ese estado general, ¿no? ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo andás? Buenas noches. Muy bien. Después de la marcha de ayer, mucho más reconfortada, porque en realidad estoy de acuerdo con lo que vos decís. Tanta diversidad de opiniones políticas y unidos y hermanados detrás de una sola consigna, que era el 2x1, no al 2x1, es algo que llena de satisfacción. El hecho es que nunca vi la plaza como la vi ayer, nunca vi, te confieso algo, yo llegué temprano y me senté en esa fuente que hay, sí, en la Plaza del Soldado. Y me gusta mucho siempre prestar atención y observar a la gente. Y notaba cómo se iban formando las distintas agrupaciones y se iban Estamos viendo parte de la columna ahora. Para comenzar la marcha. Y en realidad el entusiasmo fundamentalmente de la juventud y el esfuerzo de la gente grande es lo que a uno lo lleva a pensar y a reflexionar acerca de que tanto sufrimiento, tanto padecimiento, tanta lucha en los juicios y soportar todo lo que hubo que soportar, no solo de nosotros, sino de todos los testigos que pasaron por los juicios, de todos los testimonios, tanto dolor acrecentado más de una vez, porque muchas veces tuvimos que revictimizarnos contando 2 o 3 veces los mismos hechos aberrantes, que vos te pones a pensar y decís, la pucha, valió la pena, porque antes, yo te lo mencionaba ayer, la gente comentaba, algo habrán hecho, por eso cayeron, por eso los llevaron, por eso los torturaron, pero la conciencia de la gente de ayer nos hizo ver que todo eso valió la pena, y si te tengo que confesar te diría que lo volvería a hacer y volvería a pasar, porque crear conciencia de la manera en que lo vi ayer, de verdad valió la pena, y valió la pena todo el sufrimiento que hemos pasado. Vos en los años 70, bueno, eras una militante política como tantos jóvenes en aquel momento, que junto a tu marido entonces, tu pareja, tu compañero Daniel García, hubo uno de esos días tremendos, trágicos, de la noche más larga de la Argentina, que fueron detenidos clandestinamente, fue una patota, los detuvo, los siguieron antes, le hicieron inteligencia, sí, como se suele decir, se solía decir y se suele decir, porque la inteligencia no fue del todo desmembrada en Argentina. No. Me gustaría que nos cuentes, que me vuelvas a contar, y sobre todo que les cuentes a los televidentes por lo que han pasado, y además para entender quiénes son las personas que pueden recuperar su libertad y volver a estar en la calle, y quiénes son las personas que vos podrías encontrarte en la cola de un supermercado. ¿Cómo fue la historia de ustedes? Bueno, nosotros fuimos secuestrados en un 6 de diciembre y desde caer detenidos, digamos, clandestinamente,
vamos a parar a la Cuarta. Hago una síntesis muy rápida. En la Cuarta nos encontramos con el primero de los represores que nosotros después con el tiempo pudimos llegar a identificar, que fue Víctor Brusa. Víctor Brusa fue una de las primeras personas más macabras que yo con la que tuve contacto. Víctor Brusa, para simplificar una de las aberraciones más grandes, vejaciones, porque abusarse ante una mujer atada, con las manos encadenadas, con una capucha puesta, abusar de ella es un ser realmente totalmente despreciable. Él me quemó. Víctor Brusa, que era secretario del Juzgado Federal y fue a hacer un interrogatorio a la seccional Cuarta. Un funcionario de la justicia. Eso, participando en un hecho ilegal clandestino. Clandestino. Para decirte, entre otras cosas, yo sufrí las quemaduras en los pechos por Víctor Brusa con un cigarrillo. Como para pintarlo un poquitito, además de que se quedara con mis pertenencias personales, porque él decía que donde íbamos no la íbamos a necesitar. Anillo, alianza, cadenita, todas las pertenencias se las quedó Brusa. O sea que además de ser un funcionario de la justicia, era un ladrón común, porque sí, ya caía hasta en lo más bajo, ¿no? Desde allí nosotros pasamos, el mismo día que caímos a la noche, nos llevan a un centro clandestino. Que yo voy a estar un poco en desacuerdo con lo que vos dijiste primero, porque ese centro clandestino tendría que estar hoy catalogado por la justicia como un verdadero centro clandestino de detención. O sea, yo sé muy bien dónde estuve, pero los apellidos y las alianzas con la gente particular, con la economía de Santa Fe, tuvo mucho que ver. Los apellidos eran muy pesados, muy importantes, y la justicia, si bien no pudo decir que eso no fue un centro clandestino, dijo que no había pruebas suficientes. O sea, por eso, pero no pudieron decir que no fue, por la cantidad de pruebas que yo he presentado. Borgia, ¿no? Que era el Borgia, pero claro, el apellido era muy pesado. Había tenido mucho compromiso con lo que era la patota y la parte militar de lo que funcionaba la patota. O sea, acá hay que dejar en claro, la patota estaba funcionando con militares, policías, sindicalistas y gente del poder económico, que no hay que olvidarlo. Y cuando se juzga, la parte económica, el poder económico tiene mucho peso. Entonces, la justicia yo creo que aún hoy está en deuda conmigo, porque allí, como yo lo dije 1000 veces, allí pueden hacer una cochera subterránea, pueden hacer un edificio de departamento, pero ese fue el lugar donde yo estuve. Es más, cuando... Vos y Daniel también, ¿no? Yo, claro, los dos, con una compañera que habíamos caído juntos. Y cuando yo salgo de la parte de las habitaciones de la casa, haciendo el reconocimiento interno del lugar, veo la misma imagen, la misma foto que se me había grabado cuando me habían soltado y me habían sacado las vendas dentro de ese centro clandestino. O sea, yo no me equivoqué, yo sé dónde estuvo. O sea, esa es una deuda muy grande que la justicia tiene con todos los santafesinos, porque por ese centro clandestino no solo pasamos nosotros, mi esposo, yo, la compañera con la que habíamos sido detenidos, sino que en esa época era mucha gente la que pasaba por los centros clandestinos, por lo que la justicia no se ocupó de la manera que se tendría que haber ocupado, y yo creo que eso es algo que me queda pendiente todavía. La justicia sí pudo acreditar, es verdad, no pudieron, no se pudo acreditar, pero según la justicia, tampoco pudieron decir negarlo. Que no fue. Sí. No. Pero sí pudo acreditar, ustedes pudieron acreditar fehacientemente la detención clandestina, todo. La desaparición temporal de ustedes, de vos y de Daniel García. No solo la detención, sino que se apoderaron de nuestra casa, exacto, de nuestra camioneta. Había lancha en la casa, había motores de lancha, todos los muebles, toda la ropa. O sea, después de 173 días de detención clandestina, nos largan a la calle
con la misma ropa, sin casa, sin un peso, sin trabajo, y bueno, desde ahí a salir adelante. ¿Ustedes eran militantes políticos, vos y Daniel? Siempre fuimos peronistas, pero cuando nosotros caemos porque teníamos guardada una compañera que había venido de La Plata. Era la famosa La Tana. Tana. La Tana. Que declaró muy bien en la Sí, causa Brusa. sí. Digo, declaró muy bien porque declaró contando... No, los detalles que... Los detalles que ustedes atravesaron. o sea, no muy bien, sino diciendo la verdad. Sí, por eso a eso me refiero, un testimonio muy contundente, claro, ¿no? muy contundente. ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos con Daniel? Nosotros caemos el 6 de diciembre Del del 77. 77. Y 70. salimos el 25 de mayo del 78. Ese día nos sacan la venda la noche anterior, me hacen cocinar una comida como macabro, no sabíamos si era la última cena o si era una cena más, y nos llevan en auto, tabicados de nuevo para que no supiéramos el lugar de donde nos sacaban, si bien yo ya sabía de dónde salía, y nos dejan en la casa de mis suegros, y bueno, ahí tuvimos que empezar de nuevo, de cero. De cero. Pero de cero. ¿Cuántos años tenían ustedes? Y yo tenía 23, Daniel tenía 26. ¿Qué recuerdos tenés de ese paso? Que obviamente no pido ningún detalle que te genere una profunda sensibilidad, pero ¿tenés recuerdos de voces de La Patota, llegando, Sí, saliendo? Sí. Muchos están ya muertos, digamos, ¿no? Pero uno de los más macabros y que enseñaba, porque esto hay que decirlo, enseñaba a torturar al resto de La Patota con nosotros, era el famoso tío Correa. Nicolás Correa. Él había sido entrenado para la tortura y él entrenaba a su gente con los cuerpos nuestros. O sea que eso hay que decirlo. Y en realidad eran animales, porque no se puede llamar de otra manera, eran jaurías que cuando llegaban a un interrogatorio, era una jauría de perros que era hasta macabro escuchar, y o sea, no solo cuando te torturaban a vos, sino escuchar a tus compañeros cuando lo están torturando. Yo creo que duele más eso que la tortura en el cuerpo de uno. Hubo en el caso de ustedes una testigo, bueno, la compañera, la famosa Tana, La Tana. Que declara en la causa Brusa, que tuvo sentencia, la primera sentencia en la región importantísima, porque todos fueron condenados a más de 20 años de prisión. ¿Cómo era el funcionamiento de ese centro clandestino? ¿Era intenso? ¿Era de algunas personas solamente lo visitaban? ¿Era conocido por lo que pudieron establecer ustedes después? ¿Era conocido por el grueso de la represión ilegal o por un grupo selecto? ¿También había gente que llegaba del norte y que pasaba por ese centro clandestino? En realidad, cuando nosotros estuvimos en ese centro clandestino, estuvimos solos. O sea, me refiero solo a Daniel, la Tana y yo. Pero nosotros pensamos que estaba preparado como para... Nos largaban a nosotros y seguramente traían a otra gente. Rolón visitó ese centro clandestino estando nosotros dentro. Vino gente de Buenos Aires a visitar ese centro clandestino y gente de Paraná. Nosotros habíamos militado bastante en la zona de Paraná y sus alrededores, por lo que la gente de Paraná en un determinado momento nos quiere llevar a la zona de Entre Ríos. Y La Patota que nos tenía nos negó. O sea que yo creo que, no sé si hay que agradecer o no, pero estamos vivos porque nos dejaron acá. En Entre Ríos hubiéramos estado desaparecidos. Llega la democracia, una primavera alfonsinista que prometía juzgar a los militares, la posibilidad de declarar en la CONADEP, y la posibilidad concreta, que duró poco, ese sueño, de poner en el banquillo a los acusados y condenar a los represores. En democracia, en esa primera parte de la democracia,
¿Qué expectativas tenían ustedes? Y después vamos a hablar más cerquita que también siguieron las amenazas, ¿no? Cuando comienza la democracia, nosotros comenzamos a pensar, sí, porque nosotros no habíamos declarado nunca en ningún lado, o sea, muy poco conocido y poca familia conocía lo que nosotros habíamos pasado. Pero nosotros no habíamos declarado nunca, ni testimoniado como lo hicieron otros compañeros, ¿no? Nosotros habíamos estado siempre en forma clandestina y pensábamos que como no estábamos en ningún registro de desaparecidos o detenidos, nos iba a ser mucho más fácil investigar. Y hasta el momento de la denuncia yo te puedo asegurar que empezamos a investigar y a descubrir la vida de cada uno de los que nos habían tenido detenidos. Entonces, al realizar la denuncia, cuando fuimos, mirá lo que te digo, fuimos a las 12 menos cuarto a entregar la denuncia nuestra en el juzgado federal. A las 2 de la tarde ya estábamos siendo atacados por una vitara. Por una camioneta. O sea, por una camioneta. Vitara. Fíjate, la declaración y el testimonio acerca de dónde habíamos estado detenidos hace que ya comencemos a ser amenazados. Y fuimos amenazados todo el tiempo. Viví 5 años con una custodia en la puerta de mi casa. Mis hijos fueron amenazados. Daniel trabajaba en el Ministerio de Salud en ese momento, aparecía el Ministerio de Salud pintado. Aún estando en la custodia en puerta de mi casa, pasaban a amenazarnos. Habíamos sido atacados por autos en la calle. O sea, pasamos en el momento de la denuncia y hasta llegar al juicio oral prácticamente todo el tiempo con custodia y bueno, soportando las amenazas y las persecuciones de esta gente, ¿no? Uh-huh. Que eran, nosotros siempre sostuvimos que los directamente involucrados estaban detenidos, pero que la patota y la gente aliada seguía trabajando fuera, y lógicamente sí, seguía trabajando. Y lo de ayer, el 2x1, demuestra que sí, siempre trabajaron, siempre estuvieron planificando pegar el zarpazo y creyendo que con el 2x1 pegaban un salto en la calidad. Pero se dieron cuenta que la gente había reflexionado mucho y yo creo que además la Cámara de Diputados y la de Senadores tuvo un muy buen... fue buen ejemplo como para apoyar a la sociedad el momento que se estaba viviendo. Uh-huh. ¿Crees que esto es un signo que refrenda la madurez de la sociedad respecto a ese pasado que no es tan lejano? No está alejado, porque si vos te pones a mirar en la historia de una república, 25 años, 30 años, es un soplo, es muy poquito. Uh-huh. A nosotros nos parece mucho porque lo transitamos a diario, pero en realidad es muy poco. Y que la gente haya madurado tanto y que haya sido tanta la gente de diversos orígenes y diversos pensamientos que haya participado ayer, en realidad nos llena de orgullo. El caso, estamos hablando con Alba Sánchez. Ella fue junto a su marido, su pareja, su compañero de entonces, que falleció Daniel hace 6 años. Hace 6 años. Fue detenida por la dictadura militar en Santa Fe. Fueron detenidos ambos por la patota mixta de militares y policías de la última dictadura que operó en Santa Fe. Pero lamentablemente las amenazas para ellos continuaron en democracia, y cuando hicieron la denuncia, como dijo recién Alba, 2 horas después de presentar el escrito ya tenía las primeras intimidaciones, ella y Daniel García, y luego sus hijos. Intimidaciones que tiene un protagonista que se llama Gaspar Geli, que estuvo detenido durante 1 año y medio aproximadamente, procesado por coacciones, por intimidaciones, por amenazas, por la justicia federal, y que por las herramientas que tienen, enhorabuena, porque esa es la aplicación concreta de la Constitución y de las leyes, pero fíjense ustedes, las dilaciones que los propios verdugos generan en el tiempo, en la justicia, que son las que muchas veces los ponen en libertad por haber transcurrido el tiempo o por haber superado el tiempo de detención sin resolución judicial, como una ironía del destino. Pero decía que Geli,
que en el 2000, allá por 2009 y antes incluso, había protagonizado hechos intimidantes contra Alba Sánchez y Daniel García, también lo había tenido con otra detenida en la dictadura que sufrió vejámenes de todo tipo, llamada Amalia Ricotti, que fue secuestrada por una patota en la zona del puerto, de la zona de los silos del puerto de Santa Fe en 1978. Ella y Amalia Ricotti, con su entonces pareja, el profesor Alberto Tur, también fueron detenidos, sufrieron vejaciones, torturas, protagonizadas por un personaje nefasto llamado Horacio Américo Barcos, Quique Barcos, un personal civil de inteligencia del ejército que bueno, abusó de su condición de integrante de la patota, no solamente con Amalia, sino con otros detenidos también. Pero fíjense ustedes esto que estaba planteando. Entre 2006 y 2009 hubo una serie de intimidaciones que la justicia investigó, pero que lamentablemente siguen circulando y boyando por la justicia federal sin resolución. Y Gaspar Geli, que tiene un vínculo con el Paraguay, con la diplomacia paraguaya, algunos dicen también con los servicios de inteligencia de ese país, está impune. Está impune porque la justicia federal lo encontró responsable en un primer momento de la investigación de estas coacciones y amenazas, y la propia justicia federal en sus estamentos superiores, como la Cámara de Apelaciones, sigue, digamos, entorpeciendo este proceso de investigación y de estar más cerca de la sentencia. ¿Cómo aparece Gaspar Geli en la vida de los Sánchez, en la vida de ustedes? De los García. De los García. Nos llamaron siempre los García. Verdad, siempre los García. Éramos un clan, los García. Eran uno solo. ¿Cómo aparece en la vida de los García? En el momento de presentar la denuncia, yo te decía que inmediatamente habíamos sido amenazados. Y aparece una vitara blanca con un personaje que era precisamente. Y allí no lo identificamos nosotros enseguida, pero después, al ir transcurriendo el tiempo, este mismo personaje cuidaba la casa donde nosotros habíamos estado secuestrados, la famosa casa de Villa California del doctor Ayala Bergero, que en ese momento era con Mario Rostaño, la sociedad, eran socios y tenían la casa quinta a medias. Él, después de la denuncia nuestra, comienza a cuidar esa propiedad. O sea, ahí viene una contradicción. ¿Por qué tanto cuidarla si nosotros no teníamos razón? No tenían de qué cuidarse tanto. Comienza a amenazar y a amedrentar a mis hijos como para que nosotros nos calláramos la boca. Y comienza a ser también acosada Amalia Ricotti, porque muchas de las... se da una situación muy particular. Cuando saquean nuestra propiedad, se llevan un perro. Y habíamos sido detenidos contemporáneamente, nosotros y Amalia Ricotti. Y Amalia Ricotti la asustaban y la torturaban con un perro de policía que, por las características y el testimonio de Amalia, era nuestro perro que estaba adiestrado. Entonces las situaciones, a ellos también hicieron una cena de despedida, era todo muy, muy similar y eran los mismos nombres prácticamente, por lo que teníamos mucha vinculación. Entonces comienza también a ser perseguida Amalia Ricotti. Y este personaje, Geli, le pone una pistola en la cabeza a uno de mis hijos. Y él logra hacer un identikit tan perfecto que era prácticamente una foto. Y Amalia lo reconoce a través de esa foto. Y a través de testimonios y testigos que lo habían visto, también era el que manejaba la vitara blanca, que había custodiado un embajador paraguayo en el gobierno de Obey, que había seguido y había también participado de otras andanzas. Así llegamos nosotros a conocerlo y a identificarlo. Pero también tenía mucha vinculación con la Casa de Gobierno de Obey, porque allí se lo había visto con la gestión de Obey. Allí se lo había visto y se lo veía como cumpliendo el papel de custodio. O sea que tenía un tipo de acción, digamos. Un tipo pesado.
era un tipo pesado. Ujú. Muy elegante él, muy, muy bien vestido siempre, hasta por comentarios, muy buenos perfumes, muy buena ropa, un tipo de peso. Ujú. Y este personaje, esta persona que persigue a Amalia Ricotti por 20 cuadras, según la denuncia de Amalia Ricotti, esta persona que amenaza a tus hijos, a Emiliano y a Diego, y amenaza a ustedes, obviamente, a vos y a Daniel, era el que custodiaba el Borgia, el centro clandestino que funcionaba en San José del Rincón. Él ¿no? tomaba posición en la esquina de la casa de Ayala Bergero, porque hay que decirlo, la casa de Ayala Bergero. Y allí preguntaba a cada auto que pasaba a dónde iba, qué hacía, a qué venía. O sea que cumplía la función de policía. Uh-huh. ¿Qué expectativa tenés respecto al fallo de la Corte? ¿Pensás que la movilización social puede torcer, puede modificar el criterio de los magistrados? ¿Qué se te ocurre? No, se me ocurre que después del movimiento de la sociedad de ayer, tienen que pensar muy bien. La sociedad creció como sociedad, tomó conciencia y yo creo que sienta un precedente muy importante, no solo por el día de hoy, sino para que los que están operando, la derecha rebelde que quiere volver y tomar posición, lo piense dos veces, porque la sociedad lo demostró ayer, que no quiere golpe de Estado, no quiere tortura, no quiere torturadores en la calle. Yo creo que fue un golpe muy, muy duro la movilización, no solo de Santa Fe, de Buenos Aires, estuve viendo imágenes de todo el país, hasta en las placitas más chiquititas se veía gente con un pañuelito blanco que en realidad estaba diciendo: yo no quiero que vuelvan a salir. Gracias, Alba, por la visita.